Buenos días a todos. La verdad que es muy bueno poder verlos a todos ustedes aquí compartiendo este Move de Movistar. Y en mi caso, en la próxima media hora, quiero contarles un poco acerca de la evolución en las tecnologías móviles celulares. Una evolución que realmente deberíamos llamar de revolución, porque así lo ha sido y así lo está haciendo. Y por eso me gustaría primero poner un poquito en contexto para entender qué es lo que ha impulsado a estas tecnologías a desarrollarse de la forma que lo hicieron, poner un poco en contexto este tema. Yo creo que, primero que nada, deberíamos ser conscientes de que estas tecnologías móviles han implicado, han logrado un cambio en algo tan importante para el ser humano como es la forma en que se comunica. La comunicación, como saben, es una de las necesidades básicas del ser humano y estas tecnologías han permitido cambiar la forma en que el ser humano, en que las personas se comunican con las otras personas. Ha logrado un cambio importante en la forma en que las personas obtienen información, en que se enteran de las cosas y también en muchos casos en la forma en que hacen sus tareas, sus trabajos. Esto ha sido posible básicamente por el desarrollo extraordinario de los últimos años en materia de telecomunicaciones, sobre todo de radio, de la radiocomunicación. Pero la radiocomunicación, la teoría de la parte de radiocomunicaciones, hace muchos años que estaba, pero le faltaban las herramientas para que realmente poder plasmar en la práctica todo lo que había en la teoría. Y esas herramientas fueron provistas por otra rama que tuvo un desarrollo extraordinario en los últimos años, que implicó otra revolución impresionante, que es la informática. Gracias a la informática, las radiocomunicaciones pudieron obtener microprocesadores tremendamente potentes. La forma en que se desarrollaron y que se ha multiplicado la capacidad y la potencia de los procesadores en los últimos años ha sido tremenda. También las memorias y la miniaturización de todo eso permitió a las telecomunicaciones y a la radiocomunicación evolucionar hasta lo que tenemos en el día de hoy. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el invento del teléfono, y vaya si fue algo importante, fue un hito histórico para la humanidad el invento del teléfono. Pero bueno, la gente hablaba por teléfono y estuvo décadas haciendo lo mismo, haciendo llamadas telefónicas. Muchas décadas en las cuales ese tipo de tecnología no tuvo un cambio demasiado apreciable, por lo menos para el cliente. Sí lo hubo en materia de las redes, pero para el cliente era siempre lo mismo, era discar y hacer una llamada telefónica. Quizás uno de los cambios más importantes que tuvo en todas esas décadas fue justamente el dejar de discar el viejo disco y pasar a apretar teclitas. Bueno, veo muchas caras jóvenes que no deben saber ni de lo que estoy hablando cuando se discaba en aquella época para poder hacer llamadas. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió en esto? Y el cambio se dio cuando el teléfono se hizo móvil. Yo creo que ahí fue el gran cambio. Cuando el teléfono se hizo móvil, empezó una evolución sin precedentes tecnológicamente en la forma en que la gente empezó a comunicarse. Y empezaron a surgir las nuevas formas de comunicación. Primero el SMS. Yo me acuerdo cuando surgió el SMS, no hace tanto. Yo pensaba, digo, pero ¿quién va a querer, pudiendo hacer una llamada, quién va a querer mandar un mensaje donde en aquellos teléfonos se había que apretar 3 veces para escribir una C? Bueno, sin embargo, estaba muy equivocado porque la mensajería explotó. Por un lado, porque era muy barata, porque es un medio muy barato de comunicación, pero por otro, porque también tiene atributos diferentes. El tema de la privacidad, el tema de que yo recibo el mensaje, lo leo cuando quiero, lo contesto cuando quiero. Y aparte de la mensajería del SMS, bueno, después vinieron otras formas de mensajería, como la que tanto usamos al día de hoy, Messenger, WhatsApp. El mail, que es otra de las formas de comunicación tremendamente usadas, pero que estaban atadas a tener que usarlas en una computadora o en una laptop, pasamos a poder tenerlos en el teléfono, sobre todo con las redes de 3G. Tenemos el mail en el teléfono y en el teléfono empezaron a aparecer otras cosas como por ejemplo, bueno, la videollamada inherente a las tecnologías de tercera generación, pero también de los, digamos que se pueden obtener a través de internet, de los OTTs, como el caso más conocido que es Skype.
y todo esto explotó con las redes sociales. Un fenómeno realmente que ha cambiado, ha revolucionado el mundo. Y así como explotó, también explotó el tráfico en las redes, lo cual nos han llevado a tener que hacer muchísimas cosas del lado de atrás, del lado de que la gente no ve en el común, de la gente no sabe todo lo que hay detrás para poder brindarles, todo lo que tenemos que hacer en la red para poder brindarle estos servicios. Es así que me gustaría, digamos, mostrarle rápidamente. Tenemos allí que, por ejemplo, en un minuto para tomar conciencia de esto, un minuto en el día, hay 4 millones de búsquedas en Google, hay 2,5 millones de usuarios conectados en Facebook, subiendo, publicando algo. No sé, tenemos, por ejemplo, 350.000 fotos se suben por WhatsApp, 277.000 tweets. Son números realmente impresionantes que muestran el impacto que tiene esta tecnología en la gente. Y esta nueva forma de comunicaciones personales, pero también en algunos casos masivas, nos permiten hacer a nosotros comunicaciones que llegan a todos nuestros amigos, a muchísima gente, son tremendamente eficientes. Y han crecido y están creciendo de la mano de los smartphones. Los smartphones que son verdaderas herramientas de productividad. Verdaderas herramientas de productividad. Y yo me pregunto, ¿por qué este éxito enorme que tienen las tecnologías móviles? Y bueno, es sencillo. Por un lado, porque el mundo es móvil. El mundo es móvil. Las personas somos móviles. Los seres humanos nos movemos. Y por otro lado, también porque estos dispositivos, los smartphones, han logrado integrar un montón de funciones que antes nosotros usábamos a diario en diferentes dispositivos. Por ejemplo, un smartphone, aparte de ser un teléfono, es un reloj, es una cámara de fotos, es una cámara de video, es un Walkman, es un GPS, es un beeper. Muchos ni sabrán lo que es porque hace mucho que se usaba, pero bueno, la mensajería es eso. Es una lupa, es una linterna, es tantas cosas. Y yo creo que ha sido por eso este desarrollo impresionante, todo eso metido adentro de un aparato personal nuestro, chiquito, que lo llevamos con nosotros todo el día. Todo converge, todo está convergiendo en el teléfono y yo creo que esta es una de las grandes razones de esta revolución impresionante. Pero bien, contarles un poquito, ya que estamos hablando de los teléfonos, lo que ha sido la evolución de los teléfonos móviles. Algunos se acordarán de lo que era esto, este fue el primero. En realidad, ni siquiera, este fue más avanzado. El primero era otro que era más grande y más pesado. El famoso KS400 de Motorola pesaba más de 1 kilo. Estos teléfonos se usaban transportables, pero sobre todo para andar en auto. Y después de esto vino toda la evolución, digamos, de los diferentes tipos de teléfonos que hubieron. Al principio, empezando por el famoso Ultra Classic, se fueron achicando, esa miniaturización de que yo hablaba, hasta que aparecieron las pantallas grandes, y hasta que aparecieron los datos en el móvil. Ahí empezaron otra vez a agrandarse, y en esta evolución estamos de que los teléfonos ahora son cada vez más grandes, porque cada vez queremos ver más, y la tecnología lo permite, la velocidad de las redes de datos lo permiten, las redes de datos móviles y las pantallas lo permiten. Hay teléfonos curvos, hay teléfonos flexibles, es impresionante el cambio que está ocurriendo. Y hacerles algunos comentarios con respecto a esto y a otras cosas que yo decía recién, que es, para poner un poco en perspectiva, en los últimos 20 años lo que ha mejorado, por ejemplo, en la línea verde, el display, la cantidad de píxeles que tienen las pantallas, que se han multiplicado en estos 20 años por más de 100, por 200, pero mucho más que eso todavía ha crecido la potencia, la línea negra, la potencia de los procesadores, eso se muestra en gigaoperaciones por segundo. Como se ve ahí, bueno, la gráfica es logarítmica, eso implica de que han crecido en los últimos 20 años, se ha multiplicado por 10.000 la potencia de procesamiento y también por 10.000 se ha multiplicado la velocidad de transmisión de datos en los últimos 20 años en los datos móviles.
Estos números son impresionantes y realmente explican, digamos, por qué es posible tener tantas cosas y hacer tantas cosas con el móvil. Y para cerrar un poco, ya que hablaba de los móviles, otro tema que es bien interesante y muy importante, los sistemas operativos. ¿Cómo ha cambiado el mapa de los sistemas operativos desde hace 10 años a esta parte? Fíjense, desde hace 10 años, los dos de abajo, los más grandes, Symbian y Linux, que tenían el 90% del mercado, hoy no existen. Y había ya nacido en aquel momento Apple con su iOS, que ha crecido mucho, pero quien ha crecido más y es la estrella hoy por hoy es Android, como se ve allí, que está abarcando la mayor parte del mercado, aunque también existen otras tecnologías como el Windows Phone, que está creciendo, y BlackBerry, que se resigna a morir por ahora. Quería contarles un poco de la mano de esto, para seguir con un poco el tema del contexto, es cómo han evolucionado las líneas, la cantidad de clientes móviles. Ya algo mencionaba Thales en su presentación, y de paso quiero agradecerle porque estas láminas que vienen a continuación están sacadas del Ericsson Mobility Report del mes de junio, que es un documento muy interesante que si tienen gusto se lo recomiendo para mirarlo, está en internet, en la página de Ericsson, que muestra una serie de gráficas y lo explica muy bien, que creo que son muy ilustrativas de lo que está ocurriendo. Hoy hay 6.7, bueno, en realidad hoy no, a fines del 2013, 6.7 billones de dispositivos móviles en el mundo, de los cuales 2 billones tienen transmisión de datos, tienen la capacidad de transmitir datos. Y de esos 2 billones que representan alrededor de un 30%, 1.9 son smartphones. El resto son tablets, módems, laptops. ¿Cómo va a crecer esto? Según indican estas tendencias, en el 2019 van a haber 9.2 billones de dispositivos móviles, de los cuales el 80%, hoy es el 30%, en el 2019 el 80% va a transmitir datos. Y de ellos la mayoría van a ser smartphones. Si miramos por tecnología, esta evolución de las líneas por tecnología, vemos que, bueno, hasta ahora y aún hoy, en el mundo entero, estos son valores que reflejan a todo el mundo, la tecnología más usada sigue siendo todavía 2G, o sea, básicamente GSM, que es la que está pintado allí en azul. 3G ha crecido mucho y va a seguir creciendo mucho, a pesar de que ya nació LTE y ya arrancó una curva de crecimiento muy acelerado. Pero ¿qué pasa? Las redes de 3G están muy distribuidas en todo el mundo, por eso que van a seguir, se estima que van a seguir muchos años más con mucha cantidad de clientes. Yo personalmente creo que esta tendencia, la cantidad de clientes LTE va a ser todavía mayor a lo que dice allí, 2.6 billones en el 2019. Yo creo que LTE va a crecer más y 2G va a ser más chico en el 2019. Pero bueno, en el 2019 vendremos acá, en el MOOC del 2019, y repasaremos a ver cómo evolucionaron estos números. Si lo miramos por región, digo, bueno, esto es un mapa de cómo está distribuida la gente en el mundo, ¿no? Donde Asia-Pacífico se lleva más del 50% de la población y también de los dispositivos móviles. Y si lo miramos con un poco más de detalle, vemos algunos fenómenos increíbles, como China, por ejemplo, que al día de hoy tienen 1.260 millones de dispositivos móviles, de líneas conectadas. Como país lo sigue India, con 800. Y después todo el resto de Asia-Pacífico, que tiene más del 50% sumado todo junto, tiene 1.360 millones más. Y atrás de todo eso viene todo el resto del mundo. De nosotros en Latinoamérica, con 720 no estamos tan mal. Es un número. Ahora bien, esto, digo, cómo evolucionaron las líneas, pero ¿y el tráfico? Porque las líneas crecen mucho, pero el tráfico crece muchísimo más, sobre todo el tráfico de datos. Aquí vemos la evolución de los últimos años del tráfico de las redes móviles, donde en naranja se pinta el tráfico de la voz, las llamadas de voz, que tiene un crecimiento, pero muy, muy leve. El que sí tiene un crecimiento fantástico es la parte de datos. Vean lo que es la curva de crecimiento de datos. Para que se hagan una idea, en el Q1 del 2014 se traficó más datos que durante todo el año 2011, solo 3 años antes.
Y estamos creciendo a una tasa del 65% anual, el crecimiento del volumen de datos que manejan las redes móviles. Esto es así que, por ejemplo, al día de hoy en verde hay 1.9 billones de smartphones que trafican en promedio 650 megabytes por mes. Eso hace un total de 1.1 exabytes por mes de tráfico de datos. Si miramos al 2019, la tendencia, lo que se estima, es que van a haber 5.6 billones de smartphones traficando muchísimo más, 2.5 gigabytes por mes, lo que hace un total de 12 exabytes, o sea que el incremento en estos 6 años va a ser de más de 10 veces, y las redes, nuestras redes, las redes de todos los operadores, tienen que ser capaces de soportar este incremento de tráfico. Por eso vamos a hablar ahora a continuación de lo que es la tecnología y cómo se está preparando la tecnología para poder absorber todo esto. Bueno, esto es simplemente muestra, digamos, en rojo lo que son los móviles, los smartphones, y en naranja todo el resto. O sea, se ve que la mayor parte del tráfico está y va a seguir estando cada vez más en los móviles, no tanto en las tablets o en las laptops. Y esto estamos hablando solamente de tecnologías móviles. Y finalmente, esto también es muy interesante, es el crecimiento visto por el tipo de tráfico de datos, donde claramente la vedette de esto es el video. El video es lo que impulsa el gran crecimiento en la transmisión y en el ancho de banda. Se estima, digamos, que se va a multiplicar de 2013 al 2019 por 13 el volumen de tráfico de datos por video y que más del 50% en el móvil van a ser, del 50% de todos los datos que trafican los móviles van a ser video. Bueno, visto esto, digamos, con un poco de contexto, vamos ahora a entrar, sí, en la parte tecnológica. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, lo que manejamos las redes, para poder soportar todo esto? A mí me gusta, para arrancar, siempre ir al origen. Digo, ¿cómo surgieron las redes móviles? Bueno, las redes móviles surgieron porque, o de qué manera surgieron, y bueno, había que cubrir una ciudad, quería cubrirse toda una ciudad, lo que hacían era poner una antena en el medio de la ciudad, lo más alta posible, para que llegara a todos los extremos y todos los rincones de la ciudad. Pero esto tenía algunos inconvenientes. Primero que nada, digamos que la potencia tenía que ser muy grande. Esto es muy parecido a lo que son, por ejemplo, el concepto de la televisión o de la radio, donde hay una antena que transmite a toda una zona. Pero acá, a diferencia de la televisión y de la radio, que es en un solo sentido, esto tiene dos sentidos, porque la antena tiene que llegar al móvil, pero también tiene que escucharlo. El móvil tiene que llegar a la antena. Entonces, en este caso, la antena tenía que transmitir con mucha potencia, el móvil también tenía que transmitir con mucha potencia, y por eso eran móviles muy grandes, muy pesados, las baterías eran enormes porque justamente requerían mucha potencia. Y había otro problema que era en realidad más grave, era que la cantidad de canales o de frecuencias que se usan siempre es finita, es limitada. Entonces, si por ejemplo en toda esta área, vamos a suponer que hubieran 100 canales, bueno, habían 100 personas que podían estar hablando al mismo momento. En el momento que quisiera entrar el 101 no podía. Y ahí, bueno, se devanaron un poco los sesos y dijeron, ¿cómo hacemos para progresar? Y yo creo que esta fue la idea primitiva, que me detengo un segundo a contársela, porque, bueno, muchos de ustedes saben cómo es, otros quizás no. Digo, ¿cómo seguía esto? Y bueno, lo que dijeron es fácil, vamos a dividir toda esta área en áreas más pequeñas. Ponemos antenas más pequeñas y logramos de esa manera, digamos, cubrir con más antenas y tener más cantidad de clientes. Está muy bien. El problema ahí era un poco el tema de la interferencia. Una antena y otra al lado no podían usar las mismas frecuencias porque se interferían y las comunicaciones no caminaban. Pero sí se puede usando una antena por medio. En una antena usa una frecuencia, en la siguiente no, y en la siguiente vuelve a usar la de la primera. Entonces ahí sí se pudo empezar a reutilizar esas 100 frecuencias muchas veces, y muchas veces, y muchas veces. Y por esto se llama celular. Este es el concepto de celular. Cada vez que pasa el tiempo, las antenas tienen un radio de cobertura más pequeño, son antenas más bajas, de menos potencia,
lo cual obliga también al móvil a transmitir con mucha menos potencia, porque el móvil que antes estaba a 20 kilómetros, ahora está a 2 cuadras de la antena, precisa transmitir con mucha menos potencia, es mucho más chiquito, necesita mucho menos batería, y ese es el proceso de miniaturización, y veíamos, por ejemplo, en los teléfonos, por qué se pudieron ir achicando los teléfonos. Los primeros eran aquellos, digamos, que tenían que comunicarse con la única antena que tenía toda la ciudad. Yo me acuerdo que cuando empezamos hace 23 años a dar servicio acá en Uruguay, teníamos 2 antenas en Montevideo y una en Punta del Este. Hoy hay muchos cientos de antenas en todo el país. Y bueno, este fue el concepto primitivo. Contándoles un poco la evolución, bueno, teníamos al principio la primera generación, que empezó allá por los años 80, fue analógica. Básicamente el servicio era de voz y tenía un servicio de voicemail y un servicio de roaming, que lo tiene desde el primer día. Luego vinieron las redes de segunda generación, que eran digitales, fines de la década de los 80 y sobre todo la década del 90, donde GSM fue la estrella, fue la que tuvo mayor volumen, y este negocio nuestro es un negocio de volumen. Y hubieron otras tecnologías que también se usaron mucho, como TDMA y CDMA, donde estas tecnologías que aportaban, aparte de lo que vimos en la primera generación, aparecieron los mensajes y aparecieron ya la transmisión de datos, pero a muy baja velocidad. Por eso también aparecieron los feature phones, que fueron un poco el antecesor del smartphone, que llegó con la tercera generación. La tercera generación prácticamente en el mundo está gobernada por lo que se llama UMTS o HSPA, aunque hay otra tecnología que se llama EVDO, que se usa en algunos lados, sobre todo en Estados Unidos, porque surgió muy temprano en Estados Unidos y todavía hay bastante clientes allí, pero a nivel mundial 3G prácticamente es UMTS HSPA. Y esto, primero que nada, una cosa que me gustaría decir, estas tecnologías, ambas, se basan en CDMA. El origen tecnológico de esto, que es la modulación por código, es CDMA. Lo que pasa es que en su momento, cuando apareció en la segunda generación, fue muy temprano, los terminales eran muy costosos, mucho más caros que GSM, y por eso no pudieron evolucionar a nivel de volumen, y GSM realmente se comió el mercado. Pero ya la red de tercera generación, ya se había visto y vislumbrado que bueno, la tercera generación iba a tener el origen tecnológico y la base tecnológica de CDMA, y así fueron. Tanto EVDO como UMTS son tecnologías CDMA, que trajeron un aumento sustancial en la velocidad de datos, se multiplicó por 10, por 50, aparecieron otros servicios, videollamadas, GPS, y bueno, sobre todo, como ya les comentaba, los smartphones. Y ahora, desde hace unos años, ya estamos hablando de la cuarta generación. La cuarta generación es LTE y tiene algo que es muy importante. Como ven en las anteriores, habían más de una tecnología. Bueno, ahora en el mundo, cuarta generación es solo LTE, cosa que es muy importante, tremendamente importante, porque permite, con un dispositivo, con una sola tecnología, poder hacer roaming en todas partes del mundo. Lo que sí cambian, que lo vamos a ver, son las bandas de frecuencia. Pero es importantísimo que se haya consolidado todas las tecnologías en una sola, que es LTE. Aquí el aumento de velocidad de vuelta es muy importante, entre 5 y 10 veces con respecto a 3G, y sobre todo otra cosa importante, menor latencia, que eso facilita la aplicación, muchas aplicaciones y muchos servicios. Y lo que aparece es el video de alta definición, como cosa destacada dentro de lo que nos da la posibilidad de hacer 4G. Ahí tenemos un cuadrito, voy a pasar rápidamente, donde se muestran algunos datos comparativamente de todas las tecnologías. Me voy a centrar solamente en el primero y en el tercero. El primero es la velocidad que lográbamos, 200K en 2G, kilobits por segundo en este caso. Más de 10 podemos lograrlo en 3G, a pesar de que comúnmente lo que vemos por allí son entre 1 y 3, 4 mega, pero se logran realmente más de 10. En 4G ya estamos hablando 100 y más, y 5G estamos hablando del giga y más. Y el otro parámetro interesante es la capacidad, medida en bits por segundos por cada hertz de espectro que usamos. Eso es importantísimo porque el insumo de esta industria es el espectro. Lo que nosotros consumimos en esta industria, aparte de energía para hacer funcionar, obviamente, las radiobases, es el espectro.
Y entonces es tremendamente importante la eficiencia del espectro, cómo lo usamos. Por cada hertz de espectro que usamos, la cantidad de bits por segundo que podemos obtener, y vean también el crecimiento enorme, se ha multiplicado por más de 3 entre 2G y 3G, y por 2 veces y media de 3G a 4G. No me animo a poner el número porque todavía no hay índices claros de cuánto va a ser en 5G, pero ciertamente se va a tener que multiplicar por 2, por 3, por 4. Y otro tema importantísimo, como ya les mencionaba, son las bandas de frecuencia por región que se usan para cada una de las tecnologías, donde voy a comentar sobre todo las regiones de Occidente, Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Y esto es importante por lo que les comentaba, esto es un negocio de volumen. Si el volumen es grande, el costo de los terminales va a bajar sustancialmente y se van a poder vender muchos más. Entonces así, primero, si comparamos Norteamérica con Europa, como siempre pasa, nunca se ponen de acuerdo. Y las bandas usadas para 3G eran unas en Norteamérica y otras diferentes en Europa. Y en 4G pasa exactamente lo mismo. Las bandas terminan siendo diferentes, a pesar de que 850 se cuela y 2600 en los dos lugares. ¿Y en Latinoamérica qué hicimos? Y un poco las dos cosas. Porque la mayoría de los países de Latinoamérica usamos lo que estaba recomendado por la ITU para la región, que son las bandas americanas, pero Brasil se cortó solo y fue por las bandas europeas. El otro operador que lo hizo fue Antel, acá en Uruguay, y Brasil y Antel son los únicos que han optado por las bandas de frecuencia europea, lo cual crea un problemita bastante importante en la asignación de espectro y en las interferencias en toda esta zona. Y bueno, después el resto de las zonas del mundo, básicamente, digo, África siguió a Europa y Asia es una mezcla imponente de cosas porque por el volumen que tienen que usar de todo. Esta es una grafiquita que me gusta mostrarla porque muestra un poco la evolución que ha habido. Acá estoy contando 3G y sobre todo 4G, que es lo que quiero mencionar más a partir de ahora. En 3G vamos a mostrar las velocidades que se fueron logrando. Al principio empezamos con 7 megas. Estas son las velocidades en un sector de una radiobase, donde se usaban 10 códigos de los 15 que tiene la tecnología de 3G, de CDMA, siempre hablando de un carrier de 5 MHz. Después pasamos a 14, ya usando los 15 códigos. De ahí subimos a 21 con una tecnología que se llama HCPA+, que ya está implementada en todas partes. Inclusive algún operador decidió en su momento llamarla de un modo marketinero 4G, pero ciertamente vamos a ver que no es 4G, es 3G. 21 se logra cambiando la modulación de 16 a 64 km, pero siempre manejándonos con un ancho de banda de 5 MHz. Otra que tiene muy poca, digamos, ha tenido poca aceptación, que es la de HCPA MIMO, y aquí empiezo a introducir el concepto de MIMO, que es de múltiples antenas, tanto en la radiobase como en el móvil, para lograr mayor velocidad. Y finalmente, agregación, la parte de agregación de carriers. Lo que hacía era unir dos carriers o dos portadoras y obviamente pasar de 21 a 42, teniendo básicamente más espectro. Hasta ahí llegamos con 3G. Y viene 4G. 4G, que es el LTE, sinónimo. Donde tenemos el concepto, primero que nada, el MIMO 2x2, que quiere decir 2 antenas en la radiobase, 2 antenas en el teléfono, y se logran 75 megabits por sector, lo cual, vean cómo viene escalando y creciendo las velocidades. Y si lo usamos con 20 MHz en lugar de 10 MHz de ancho de banda, se logran 150, el doble. Y lo que va a venir, acá donde estamos al día de hoy, ¿qué va a venir? Y va a venir 4G avanzado. 4G avanzado, ¿qué es lo que prevé? Vuelve a duplicar la velocidad usando MIMO 4x4, que significa 4 transmisores del lado de la radiobase y 4 transmisores del lado del móvil. De esta manera se logra duplicar la velocidad de transmisión, y si usamos algo similar a lo que hablaba hoy con el Dual Carrier, que se llama Carrier Aggregation, usamos más espectro, logramos multiplicar esto y llegar hasta los 600 megabits en cada uno de los sectores. Esto es usar diferentes bandas o en la misma banda hacer la agregación, la suma de 2 carriers de 20 mega en la misma banda, o pueden ser inclusive en bandas diferentes.
Este yo creo que es un cuadro ilustrativo que muestra muy bien, digamos, cómo es y cómo se espera que siga siendo la evolución en materia, digamos, de transmisión de velocidad de transmisión de datos. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente con esto. La evolución, como les comentaba, es impresionante, ha sido impresionante en materia de 3G, pero todavía lo va a hacer mucho más en materia de 4G. Estas láminas muestran de alguna manera algunos parámetros, pero que dado el tiempo que tenemos, vamos a pasarlas muy rápidamente. En la tecnología de 4G es una tecnología que tiene algunas cosas muy innovadoras, sobre todo que se pueden implementar con diferentes tamaños de ancho de banda, de 1,4 a 20 MHz. Como les comentaba, se pueden usar dinámicamente diferentes cantidad de antenas, desde una antena en transmisor, 2 antenas en recepción. Eso hace, digamos, que se regule la velocidad de transmisión, y cuando pasamos a usar 4 antenas, que hoy por hoy todavía esto está muy incipiente porque hay muy pocos terminales y la complejidad justamente es la de incluir 4 transmisores en el terminal, pero bueno, hacia aquí es donde va la tecnología. Esta lámina la voy a pasar rápido porque lo que quiero mostrar, bueno, hay diferentes categorías de terminales según las características que pueda tener, que le dan diferentes velocidades, pero lo que quería terminar de mostrarles es esto, que es la tecnología 5G. ¿Qué se prevé para 5G? Acá vemos en el tiempo cómo se fueron dando las diferentes, cómo fueron avanzando, digamos, cuando nacieron las diferentes tecnologías. Se prevé 5G para el año 2020, para el 2020. A partir de ahí se prevé que surjan estas nuevas tecnologías. Y bueno, esto es un poco ya lo que hablamos, y Tales mencionó mucho también, son los drivers que implican, digo, por qué tenemos que seguir evolucionando, pero sobre todo, una cosa muy importante es lo que se ve aquí abajo, la Internet de las cosas. Cuando Tales hablaba de 50.000 millones de dispositivos conectados, no estaba hablando de personas o solo de personas. Estamos hablando de personas más las cosas. Las cosas van a estar muy interconectadas y muchísimas cosas van a tener su chip y su microteléfono o microtransmisor. Las redes obviamente se necesitan cada vez más alta velocidad, baja latencia, bajo consumo de energía, dispositivos económicos, alta disponibilidad y sobre todo mucho más espectro. Mucho más espectro. Los requerimientos, para que tengan una idea de las redes de 5G, son estos: 5 veces más baja latencia, 10 veces más eficiencia energética, entre 100 y 1000 veces más volumen de tráfico de datos, entre 10 y 100 veces más dispositivos conectados y entre 10 y 100 veces más velocidad de usuario. Esto es tremendo. Con respecto a lo que tenemos hoy, es tremendo. O sea que para poder soportar esto tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacer cosas nuevas, totalmente disruptivas. Y por eso, para terminar, quería mostrarles en un par de láminas cuáles son las características que van a tener que tener estas redes, y en eso están trabajando en el mundo muchas empresas ya trabajando en el diseño de estas redes 5G que se estima van a arrancar en el 2020. Primero que nada, un uso flexible del espectro, mucho más flexible que hoy, en el espacio y en el tiempo. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que poder utilizar para un terminal, por ejemplo, el mío que está acá hoy, determinado espectro en este lugar, que de pronto no lo podría usar afuera, pero sí lo puedo usar acá adentro, y de pronto sí lo puedo usar ahora, pero no a la tarde, porque va a estar usado en otras cosas. Cambia totalmente el concepto. Hasta ahora eran frecuencias determinadas que se usaban en el mismo lugar, en toda un área, por ejemplo, en todo el país, y se usaban durante las 24 horas del día. Ese concepto tiene que cambiar porque no van a haber frecuencias suficientes. Entonces va a haber que apelar a todo tipo de frecuencias. Una utilización masiva del espectro en todas las bandas de radiocomunicaciones, de radiofrecuencias. No solo las que usamos ahora, de 700 a 2600, en todas las que sea posible, desde los pocos cientos de megahertz hasta los muchos decenas de gigahertz. Una agregación intensiva de portadoras. Mi teléfono se va a estar comunicando un pedacito de la banda de 700, otro en la de 2600, otro en la de 10 y pico de giga a la vez, para poder de esa manera dar toda la transmisión de datos que va a requerir, y un uso compartido inclusive del espectro en forma coordinada con otros servicios. Este es un concepto también muy disruptivo en el cual se está trabajando.
mayor eficiencia, lo que les hablaba hoy, de bit por segundo por hertz, menor latencia, y este es otro concepto clave, densificación de antenas. Las antenas tienen que estar cada vez más cerca de los usuarios. Van a estar ya a nivel de calle, no van a estar, o sea, van a seguir habiendo antenas arriba de los edificios por un tema de macro cobertura, pero aparte de esas antenas van a haber cada vez más antenas a nivel de calle y adentro de los edificios. Por eso se va a hacer un uso muy intensivo de las micro, pico y femtoceldas, que son celdas muy chiquititas que se van a terminar instalando en los hogares, en los propios hogares. Y antenas inteligentes. Hasta ahora las antenas son unos dispositivos que se instalan ahí arriba de los edificios o de las torres y que miran un sector, un área de la zona donde están instaladas. Esas antenas ya hoy por hoy empiezan a haber antenas capaces de seguir el tráfico. Si el tráfico hoy está hacia este lado, se mueve en el foco de radiación de potencia y tiran más potencia para este lado, para allá abajo, más allá, hay un evento, cambian. Ese tipo de inteligencia brutal es necesaria para poder soportar la cantidad de transmisión de datos que se nos viene. Y bueno, algunas otras cosas más, la virtualización, que ya hoy comenzó, la virtualización de nodos y funciones es algo muy importante, sobre todo por un tema de optimización de costos y de eficiencia. La integración de las redes móviles con el Wi-Fi. O sea, hoy yo voy haciendo una llamada, salto de una radiobase a la otra, hago lo que se llama el handoff, la comunicación sigue, no se corta. Esto tiene que empezar a suceder cuando yo llego a mi casa, vengo transmitiendo datos o desde mi celular o hasta inclusive hablando, tiene que haber un handoff, o sea, un cambio de la red al Wi-Fi de mi casa, sin que se corte, sin que yo me entere, sin que yo me dé cuenta, y estando en cualquier lado, el teléfono tiene que ser suficientemente inteligente para decidir si se conecta por Wi-Fi o por la red celular. Es muy importante la coordinación inteligente y el handoff entre ambas redes. Bueno, esto integración más técnica, integración del backhaul y la red de acceso, quiere decir que el backhaul es el mecanismo de transmisión de cada una de las radiobases hasta la central. La transmisión se va a dar ahora entre las propias, en el futuro, en 5G, entre las propias radiobases. Va a haber una coordinación muy importante. Y otro aspecto que me interesaba destacar, porque también es muy disruptivo, la integración de los propios móviles de cada uno de nosotros como repetidores de señal. Hoy ya lo usamos, el famoso tethering, que es justamente activo en mi teléfono, digamos el Wi-Fi, para que otros usuarios lo usen de mi teléfono. Lo convierto en una AP, en un access point. Pero eso lo hago cuando quiero y donde quiero. De futuro se estima de que los teléfonos ya van a tener la capacidad de comunicarse entre ellos y facilitarse entre ellos las comunicaciones y las comunicaciones hacia otros lugares. Así que bien, con esto, y bueno, y muchas mejoras obviamente en los terminales, quería dejarles un pantallazo de lo que se viene por delante, que todavía está lejos, pero hacia eso estamos avanzando y que es la única manera de poder sostener y continuar esta revolución de las tecnologías móviles celulares. Bueno, muchas gracias. Eduardo. Lo bueno, Eduardo, de que te pasaste, es que contestaste la mayoría de las preguntas que te estaban haciendo. Ya contesté todas, bueno, me pasé un poquito del tiempo, pero contesté. Por supuesto, muchos estaban preguntando qué se viene después del 4G y creo que explicaste muy bien lo del el LTE desarrollado, ¿cómo es que se llama? Avanzado y el 5G. Pero bueno, una pregunta muy cortita. Tú diste muchísimos datos interesantes. Uno de ellos, en estos últimos 20 años se multiplicó por 10.000 la capacidad de procesamiento de un celular. Sí, un celular, uno no se lo puede imaginar. ¿Qué te imaginas que va a poder hacer un celular dentro de 5 años? Es bravo hacer futurología y ya vimos que Thales mostró que mal lo hace la gente en general, digo, pero bueno, digamos, te pongo en una tan inundado de cosas nuevas que ya es difícil imaginarse qué más. Yo creo que es muy difícil poder contestar, digo, qué tipos de servicios pueden haber, sin duda, servicios alineados con lo que es el video, sin duda, pero lo que sí no tengo dudas es de que esa evolución y esa explosión de tráfico hacia el futuro la vamos a tener que soportar en nuestras redes, o si no, irnos para nuestras casas. Sí. Bueno, está todo sobre tus espaldas acá, así que ya sabemos a quién dirigirnos. Las espaldas de los desarrolladores y las empresas que desarrollan estas tecnologías. Claro. De verdad, muchísimas gracias, creo que fue súper interesante y la gente lo ha demostrado porque ha movido muchísimo el tema en Twitter, así que te quedarán dudas pendientes que te harán llegar. Muchas gracias y un aplauso para Eduardo. Gracias.